Seguimos en el ciclo de entrevistas con candidatos provinciales de Metadata y hoy nos toca la primera mujer en la lista de diputados provinciales del Frente Renovador, que es Ana Azul Centeno, actual diputada provincial que va a ir en busca de la reelección. Bienvenida. Muchas gracias. Un gusto tenerte con nosotros por primera vez. Sí, la primera vez. Casi no sabía cómo entrar, así que... Bienvenida, bienvenida. Ana Azul, para arrancar, vamos a lo que está pasando hoy, o a lo que estás transitando hoy, porque estás transitando tu primer periodo, llegando al final de tu primer periodo como diputada provincial, acercándonos a un balance. ¿Qué podés decir? ¿Qué cosas te marcaron de estos 4 años donde te tocó una pandemia, donde te tocaron pasar de una presencialidad a una sesiones por Zoom, donde te tocó después la presencialidad? ¿Qué balance puedes hacer de estos 4 años? Casi que me había olvidado, ahora cuando lo mencionaste vos me acordé de todo lo que fue ese trajín. En realidad nosotros asumimos el 10 de diciembre del 2019 y antes de que arranquemos las sesiones ordinarias ya se había decretado el aislamiento, o sea que el primer año de mandato fue full virtualidad y fue raro, claramente para quienes asumíamos en ese momento no conocíamos otra cosa desde adentro, sí, de ir a las sesiones y verlo de otra manera, pero no conocíamos el trabajo en comisión. Así que para nosotros fue esa nuestra normalidad, por lo menos durante ese tiempo. Así que bueno, cuando volvimos a la presencialidad fue casi como un start over, digamos, un empezar de nuevo todo, con los nervios propios de estar en el recinto, de la presencialidad, de tener a tus compañeros al lado, a los otros bloques también ahí, es otra cosa. Pero bueno, la verdad que creo que lo llevamos muy bien, que nos supimos adaptar a todas las herramientas que se nos fueron dando y a todas las situaciones que se nos fueron planteando, y en ese sentido el trabajo legislativo nunca frenó, ¿no es cierto? De hecho, bueno, a mí me toca presidir la Comisión de Legislación de la Cámara, con lo cual siempre a fin de año hacemos el proyecto de ley, lo hace en realidad el ingeniero Rovira, pero bueno, se logra en dictamen en la comisión de la conformación del digesto jurídico. Y en estos 3 años de mandato que me ha tocado presidir la comisión, hemos visto cómo la cantidad de leyes fue en ascenso, ¿no es cierto? Creo que este último año cerramos con 113 leyes sancionadas en nuestra provincia. Es un montón, es mucho, habla de un trabajo, una producción legislativa súper importante, en una diversidad enorme de materias también, ¿no es cierto? Y por supuesto orientadas también a lo que va sucediendo año a año y a las necesidades que se van planteando en la provincia de acuerdo a la coyuntura, ¿no? Trabajaste mucho a lo largo de estos años en la cuestión de género. Sí. ¿Con qué provincia legislativa o jurídicamente te encontraste cuando empezaste? ¿Y qué provincia tenemos hoy en materia de legislación sobre género? Mira, me encontré con una provincia que venía dando esos primeros pasos. Claramente la sanción de la ley de paridad en el año 2018 fue un antes y un después, no hay manera de decir otra cosa. Y creo yo que el desafío justamente fue ese, fue el de plantearnos la posparidad, ¿no es cierto? Bueno, hemos llegado o hemos conquistado este enorme hito. ¿Qué es lo que viene después? ¿No es cierto? Nos incorporamos las mujeres de manera masiva a los consejos deliberantes, a la Cámara de Representantes. Nosotros estamos a muy poquitas bancas, muy poquitos escaños de lograr la paridad real efectiva, digo. A 2, si no me equivoco. Sí, a 2, creo. Y bueno, digo, ¿qué es lo que se plantea después? ¿No es cierto? Y en estos términos, digo, no es solamente buscar mujeres que integren las listas para cumplir con ese cupo o cumplir con esa paridad, sino que se trata justamente de que las compañeras que lleguen a ese lugar puedan llevar al debate público las demandas, las deudas que todavía tienen, digo, nuestras sociedades o las democracias con nosotras. Y en ese sentido hemos avanzado muchísimo. Yo, la verdad que me siento muy orgullosa de la camada, si querés, de compañeras con las que hoy compartimos la Cámara. Hemos logrado una sinergia muy importante en el trabajo legislativo. Y eso hace que no sea solamente un logro individual, digo, yo llegué a esta ley o esta ley mía se sancionó, sino que fue claramente un trabajo colectivo entre nosotras y nos tocó también, digo, desde el lado político, no tanto legislativo, aprender, ¿no? No solamente a poder juntarnos entre nosotras, sino también a tejer estrategias
políticas para poder incidir en nuestros compañeros, en el buen sentido hablándolo, ¿no es cierto? De hacerles entender, digo, la importancia del tratamiento de ciertas cuestiones que por ahí nos atraviesan a nosotras y solamente a nosotras. Ejemplo, la menstruación. Claro. ¿No es cierto? Digo, yo te lo puedo hablar, o vos podés tener una mujer, una hija, una hermana, lo podés ver, digo, de reojo a la situación. Pero pasar desde ahí a entenderlo como un tema de salud pública en el cual el Estado tiene necesariamente que intervenir para poder corregir esas desigualdades, y bueno, requirió de ciertas estrategias que bueno, supimos felizmente tejer entre nosotras para que hoy eso sea una realidad, ¿no es cierto? Esas estrategias también, ya que tocaste el tema, también entran como a romper un poco la lógica de la política tradicional o del debate político tradicional en los cuerpos legislativos. Me acuerdo, y muy fuerte porque lo seguí de punta a punta, lo que fue la discusión de la ley del aborto en el Congreso, y cómo se logró romper con la lógica hasta ahí histórica de bloques partidarios para pasar a una lógica totalmente diferente de personas de diferentes bloques defendiendo exactamente lo mismo, paradas frente a una cámara de televisión, juntas, de partidos totalmente opuestos, defendiendo lo mismo. Están rompiendo un poco la lógica de la discusión política, como diciendo, ojo, hay temas en los que podemos ponernos todos de acuerdo y hay que trabajar. Absolutamente. Yo pienso, y disculpame, acá se me sale la beta feminista, obviamente, pero creo que es una cuestión propia de la lucha colectiva e histórica que tuvimos las mujeres, ¿no es cierto? Entiendo que esa es nuestra forma de hacer política también, y que eso va tiñendo al resto, ¿no es cierto? A todo el resto del sistema político. Ojalá esa fuera, digo, la visión o el futuro o el horizonte. La utopía. Claro, la utopía. Pero sí, creo que el debate por la ley del aborto legal, seguro y gratuito fue un claro ejemplo de esa transversalidad política, ¿no es cierto? Bueno, el tema va más allá de las cuestiones partidarias, netamente partidarias, y el objetivo común es uno. Unámonos para llegar a eso. Claro. Siento yo que es una forma que tenemos las mujeres de hacer política, ¿no? Las mujeres que por ahí entendimos que esa es la forma de conquistar nuestros derechos, ¿no? Estás en política hace bastante tiempo militando. ¿Ves ese cambio acelerarse en el último tiempo de la mujer jugando un rol diferente y creciendo dentro de la política? Ya no solamente tener que pedir espacios, sino ganándose los espacios por sí misma. Sí, sí, absolutamente. Creo que vuelvo con lo de la ley de paridad. Aunque sea repetitivo, entiendo que la participación de cada vez más compañeras también ayuda a tener ese respaldo, o esto que te decía hoy, de poder encontrarse con otras, tejer estrategias. Yo creo que absolutamente cada vez más las mujeres están incidiendo, y no solamente en temáticas como planteaba hoy, que son netamente nuestras o netamente que nos suceden en el cuerpo o nos pasan a nosotras, como la cuestión de la violencia de género y demás, sino que cada vez más en temas que nos atañen a todos y todas, digo, demostrando esa capacidad de que podemos tratar los mismos temas, podemos hablar de economía, qué sé yo, podemos hacer gestión. Lo mismo sucede con la juventud, no solamente con las mujeres, ¿no? Digo, de tomar esa posta y poder ser capaces de gestionar. Hablaste hace un ratito de la deuda que todavía tiene la democracia y tiene la política para con las mujeres. ¿Cuáles son las cuestiones de esas deudas que te llevan a vos a decir, bueno, voy en busca de un nuevo mandato, quiero trabajar esto en lo que viene, y ahora yendo hacia adelante, ¿no? Sí. Mira, yo creo que hay que seguir en el camino de la reivindicación de nuestras figuras históricas, eso como una cuestión, digo, así que me parece importante. Lo hicimos mucho este año con la compañera Sole Balán. Ella presentó un proyecto que yo le acompañé también para poder rescatar la figura de Melchora, un poco el rescate de esas figuras históricas. Digo, pensemos lo que sucedió con Andresito, ¿no es cierto? Que nos ha costado años, sudor y lágrimas también, llegar a que sea un héroe provincial nuestro. Y bueno, en ese sentido también rescatar la figura de las mujeres que hicieron nuestra patria chica me parece importante, porque bueno, es un reflejo para las niñas, ¿no es cierto? Para las generaciones que vienen, ¿no? De que sí se puede, de que estamos ahí, de que somos y fuimos parte de la historia también. En ese sentido creo que ese es un paso importante. Por supuesto que seguir en el camino de la erradicación de las violencias, que es algo que aunque se trabaje desde distintas aristas,
legislativas, ejecutivas, sociales, de las organizaciones de la sociedad civil, sigue sucediendo y que creo que cada vez tenemos que seguir repensando estrategias, ¿no es cierto?, desde distintos ámbitos. Creo que eso también es importante. Y sobre todo, bueno, como una cuestión ya de profesión, yo soy abogada, ¿no? Y laburo justamente también, creo que también hay que avanzar en, bueno, en seguir hablando de justicia con perspectiva de género. Creo que eso es fundamental también para poder seguir erradicando las violencias y en ese sentido, bueno, yo creo que hay que seguir avanzando. Estás recorriendo la provincia, me imagino, en campaña. ¿Cómo la ves? ¿Cómo está Misiones? ¿Cómo ves Misiones? ¿Cómo estás viendo Misiones? Y a la mujer misionera, en este momento salimos de una pandemia, estamos en un momento social y económicamente para el país complicado. Sí. ¿Cómo estás viendo a las misioneras? Yo las veo bien, súper activas. La verdad que justamente ayer estuvimos en San Vicente, en una cooperativa que fue una cooperativa casi que como una empresa reciclada, te diría. La verdad que nos generó mucha emoción. Fuimos con nuestro candidato a vicegobernador, Lucas Romero, y es una cooperativa que fue incluso revivida, si se quiere, por los hijos de los productores que tienen esas ganas de quedarse en San Vicente, de invertir allí, de que esos productos que ellos producen ahí puedan ser consumidos por la misma localidad. Así que yo, la verdad que hoy te lo decía antes de arrancar la nota, siento como una emoción diferente o una energía diferencial, ¿no? Una buena energía, lo mencionaba el otro día el ingeniero Rovira en la inauguración del Silicon, de esta cuestión de las buenas vibras. Sí. Y aunque, como te decía, yo soy bastante escéptica, es algo que realmente se siente. Se siente que hay ganas, que hay ideas, que hay una postura propositiva, ¿no? Que hay propuestas, que hay proyectos, y eso surge de la misma gente, y a nosotros no hay nada que nos genere más alegría, ¿no es cierto? Gracias, Ana Azul, por haber estado con nosotros. Gracias. Y prometemos que en la próxima gestión vamos a traerte más veces para charlar. Ah, bueno, por favor. Con gusto. Gracias. Nosotros vamos a una pausa y a la vuelta seguimos con las entrevistas.